Bueno, vamos a empezar hablando esta cápsula del comunismo, como lo habíamos mencionado. Y vamos a empezar diciendo que el comunismo tiene como características la circunstancia de suponer la abolición de la libertad individual y la supresión de la iniciativa excitada por el interés. Sus métodos de gobierno tienen que ser tiránicos y no podría dejar de convertirse en una dictadura. Es una concepción netamente antidemocrática y abiertamente opuesta al espíritu liberal, que ha sido hasta aquí el motor del progreso humano contenido y regularizado por el espíritu del orden que tiende a conservar todo lo que le es conocido y que ya se ha hecho o ya hay experiencia de su utilidad. El amor al orden y el amor al progreso han sido los dos focos de la evolución de las sociedades humanas, y por eso no puede haber en política sino dos partidos netamente definidos, y sinceramente patriotas como el liberal y el conservador. O sea, el que pide reformas que hagan cada día más felices y más libres a los hombres, y el que teme ir demasiado a prisa y aconseja moderación y cautela. Por ahora, los partidos liberales han dado en llamarse socialistas y cambio de vocablo del todo innecesario y que pudo ser muy perjudicial si por su imprecisión los socialistas hubiesen continuado haciendo causa común con los utopistas comunistas que tienden a señalar un derrotero diametralmente opuesto al que la historia señala como camino del progreso humano. Aberración que debería ser por sí sola bastante para denunciar lo absurdo y antinatural de semejante sistema. La experiencia del comunismo ruso ha puesto tales defectos tan de relieve que lo combaten hasta los marxistas como Kautsky, que en su libro La dictadura del proletariado dice lo siguiente. El Partido Socialista que actualmente gobierna en Rusia se apoderó del gobierno combatiendo a otros partidos socialistas y ejerce su autoridad excluyendo a otros partidos socialistas del poder ejecutivo. El antagonismo de esos dos movimientos socialistas no proviene de pequeñas envidias personales, sino que es la separación de dos métodos fundamentalmente distintos, el de la democracia y el de la dictadura. También Kautsky dice, un autor, no tiene reparo en demostrar que como consecuencia de su objeción fundamental, los resultados prácticos del gobierno del Soviet fueron deplorables, puesto que ha tenido que operar por mediación de una burocracia incontenible. El dominio absoluto de la burocracia, dice, conduce a su osificación, a su arbitrariedad, a su estultificación y la forzosa supresión de toda oposición en su principio director. ¿De qué otro modo podría un dictador mantenerse en el poder contra la voluntad de la mayoría del pueblo? En circunstancias en que la mayoría de la población desconfía del partido de los proletariados o está en su contra, será esta también la actitud que tomará el núcleo de los intelectuales y en tal caso un partido victorioso no tendrá ninguna superioridad sobre el resto del pueblo, sino que será inferior en ese particular a sus contrarios, aun cuando su ideal en materia social pueda ser mucho más elevado. Esto nos decía Kautsky. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la dictadura. Y el término dictadura surgió en la antigua Roma en el periodo de la República, en donde la dictadura era un cargo público que el Senado concedía a un individuo en situaciones de crisis. El dictador debía ser una persona capacitada a quien se le otorgaban poderes especiales para gestionar una guerra o una crisis económica, pero siempre era un cargo temporal y estaba sometido a las decisiones del Senado. No obstante, el militar Julio César logró ser nombrado dictador perpetuo por el Senado romano tras ganar una guerra civil, ocupando el cargo por 2 años hasta su asesinato en el año 44 a.C., periodo durante el cual acaparó el poder sin responder ante las leyes de la República, y esto marca la diferencia entre el significado original del término como cargo público y su concepción moderna como tirano. Ahora, una dictadura es un sistema político donde el poder se concentra en una persona o un grupo de personas en la cual no se siguen los principios democráticos. Es decir, que el poder no está sometido a las leyes, el control o la separación de poderes propios de una democracia. Además, se caracteriza por la falta de pluralismo político, así como por vulnerar los derechos y libertades civiles de la población. La dictadura puede parecer muy similar al autoritarismo, sin embargo,
Cuenta con algunas características que lo identifican y hacen posible la distinción entre ambos. Y estas características podemos mencionar que el poder político es absoluto e ilimitado y el cual se concentra en un solo individuo, un único partido o un comité generalmente militar. Se suspenden las garantías constitucionales mínimas tales como la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a la protesta, entre otros. El manejo autoritario de los poderes del Estado para mantener el orden político y social, llegando incluso a ejercer violencia sistemática en contra de la población. También existe una ausencia de pluralismo político, ya que los partidos políticos o de oposición están prohibidos o restringidos, y la competencia política puede ser limitada o inexistente. No existen tampoco elecciones libres y competitivas. En caso de existir elecciones, estas suelen ser controladas y manipuladas para mantener en el poder al líder o al grupo gobernante, por lo que la participación ciudadana puede estar limitada y los resultados son predecibles. Sucede una anulación o disolución de las instituciones democráticas, imposibilitando el equilibrio de los poderes de la República y violando lo establecido en la Constitución. Las dictaduras no están limitadas por términos de mandato, lo que significa que el líder puede permanecer en el poder durante un periodo prolongado o incluso indefinido. Es importante destacar que las dictaduras pueden variar en su naturaleza y prácticas, así como que no todas las características son universales en todos los regímenes dictatoriales. A lo largo de la historia, las dictaduras han surgido de diversas maneras, ya que algunas han surgido como golpes de Estado, mientras que otras han evolucionado a partir de sistemas políticos previamente democráticos. Ahora vamos a pasar con lo que es el autoritarismo y vamos a hablar que el régimen autoritario es un tipo de sistema político sui generis y no simplemente una forma mixta de regímenes totalitarios y sistemas democráticos. Las dimensiones de investigación tipológicamente relevantes y los criterios nítidos de separación que hacen distinguibles a los regímenes autoritarios del totalitarismo y de la democracia son la forma de ejercer el poder, las formas de organización, los sistemas de creencias y de valores, la vinculación del poder estatal y la esfera social, así como la asignación de papeles a la población en el proceso político. Aquí queda excluido un análisis de los resultados de la política, al igual que los objetivos buscados o la razón del ser del régimen. Ante el fondo de estas limitaciones, los regímenes autoritarios se pueden designar como sistemas que cuentan solamente con un pluralismo limitado, no poseen una ideología ampliamente formulada y, excepto en sus fases de surgimiento, no recurren a una movilización ni extensiva ni intensiva. El pluralismo limitado de los regímenes autoritarios tiene que ser considerado como la principal característica delimitante respecto a las democracias y los sistemas totalitarios. El pluralismo limitado de los regímenes autoritarios no es solamente el pluralismo de la organización de un solo partido o del aparato de Estado, sino de las estructuras sociales, económicas, institucionales y políticas que existen o existían antes del régimen autoritario o que se desarrollaron fuera del régimen y que se distinguen en este aspecto del pluralismo de intereses en los sistemas comunistas o en el Estado nacional o nacional socialista. La admisión y los espacios de acción de los actores políticos y sociales dependen en buena parte de los dirigentes autoritarios del Estado, dentro de los límites del pluralismo y limitando y variando las formas de participación política. Van estos desde la apatía política, pasando por formas de participación semipluralistas, elitistas, hasta llegar a una movilización intensamente organizada. Frecuentemente, la despolitización demuestra ser muy funcional dado que una constante movilización de masas dirigida por un partido podría ser experimentada como una amenaza por los grupos dirigentes, como la burocracia, el ejército, la iglesia y los grupos de interés. En cuanto a a la delimitación respecto al totalitarismo, para los regímenes autoritarios es más acertado hablar de mentalidades que de ideologías. La mentalidad es, como lo expresa Theodor Geiger, espíritu subjetivo.
y en cambio la ideología es espíritu objetivo. Las ideologías son reflexiones, las mentalidades, predisposiciones psíquicas. Las primeras tienen contornos claros y están codificadas, y las segundas funcionan de manera amorfa. Ahora, la falta de una ideología de contornos definidos la pagan los regímenes autoritarios con la pérdida de la capacidad de movilización e identificación afectiva de la población con el sistema. Por otro lado, el recurso a valores solamente generales como el patriotismo, el nacionalismo, la modernización, el orden, etcétera, permite a los dirigentes de los regímenes autoritarios una orientación más pragmática en la formulación política. Por esto, los regímenes autoritarios son aquellos que no se basan o no se basan solamente en la legitimidad tradicional, como por ejemplo las monarquías islámicas. Tampoco pueden igualarse con la dominación puramente personal, que está construida sobre la violencia y corrupción para beneficio del gobernante, su familia, sus clientes y pretorianos, que se puede designar como sultanista en el sentido de Max Weber. También podemos decir que la represión y el terror estatal no son características distintivas de regímenes totalitarios y autoritarios, aunque los primeros frecuentemente han conducido a un nivel considerable de represión y los segundos son frecuentemente menos represivos. Los regímenes autoritarios surgen de la crisis y del desmoronamiento de los sistemas democráticos, de la transición desde la dominación tradicional, de la insensibilidad tras la descolonización, de los conflictos en sociedades multiétnicas, de la rutinización del utopismo totalitario, por mencionar algunos. Y hasta aquí vamos a ver esta cápsula y vamos a continuar en la siguiente cápsula sobre los procesos políticos en México y vamos a empezar hablando de la independencia.